Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Se nos está acabando el año y este es el último episodio Classic Presunto antes de nuestros maravillosos premios Presunto, que además los invito porque vamos a estar esta semana armando en conjunto con todos nuestros Patreons las categorías y los nominados. Si ustedes quieren participar, pendiente de nuestras redes sociales. Pero hoy vamos a hablar de lavadas de cara, que es mi tema favorito en la historia de Presunto. Y para eso, pues tengo a una gran invitada, que es Nora Celedón, periodista de temas económicos de La Silla Vacía, reportera desde que es pequeña, yo creo que sí. Sí. Y muy contenta de que hayas aceptado la invitación. Siempre que habíamos intentado que vinieras, pasaban cosas logísticas y hoy estoy súper feliz. Es como mi regalo de aguinaldo que Nora Celedón esté en Presunto. Bienvenida. Mamá, estoy triunfando. Sí, gracias por invitarme, Sara. Genial. Andrés Páramo, ¿qué más? Hola, feliz diciembre. ¿Cómo le va? ¿Bien? Excelente, mejor mes del año. Ah, bueno. Santiago Rivas. Hola, hola. Y María Paula Martínez, como siempre, nuestra corresponsal, viajando desde el exterior. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Buenas. Muy bien. Feliz de que sea el último episodio antes de los premios y del próximo año que será presuntamente interesante. Antes de hacer futurología del otro año, es como, ¿vamos a hablar de elecciones el otro año? Yo creo que sí. Un montón. O no, porque de pronto nos chuzan, no nos dejan, acaban con la libertad de opinión y cerramos el chus. Es una posibilidad. Y con eso me parece que es la mejor forma de empezar este episodio. Entonces, antes de hablar de lavadas de cara, quisiera que hiciéramos un paréntesis sobre qué está pasando en Colombia con la libertad de expresión. O sea, de repente hubo como una semana de ataques directos desde las instituciones, el Congreso, la Fiscalía, todos diciendo como, hey, es que ustedes no pueden preguntar. María Paula, ¿qué pasó? Cuéntanos tú. Bueno, pues yo creo que son varias como cosas. Varias. Ajá. Varias. Es un hilo de Twitter. Deberíamos hacerle una sección a esto que se llame como Colombia, qué putas. Oye, Colombia, qué putas. Oye, en Colombia, qué putas. En aguinaldos censuradores. Esto, además, en verdad, en pleno diciembre, en los últimos días en los que están decidiendo cosas y metiendo goles, como dirían, yo creo que lo más grave pues, es el proyecto de ley 369 de Cámara, que fue aprobado con un artículo muy peligroso contra la libertad de expresión, ¿no? Y es como el uso de la vía penal como sanción para la libertad de expresión. Y eso que parece enredado fácilmente quiere decir que hay pena de prisión de hasta 10 años y multas de hasta 1.359 millones de pesos contra quienes profieran injuria o calumnia contra funcionarios públicos o exfuncionarios públicos. Está dentro del Estatuto Anticorrupción y le da como un fuero extraordinario de protección pues a estas personas, funcionarios y funcionarias públicas, que por un lado es contrario a las estrategias de transparencia y al espíritu de transparencia que se le pide precisamente a quienes están en el gobierno. Y dos, pues lo que hace es que quienes los estén investigando, sean nosotros periodistas, pues sean sujetos de ser investigados y criminalizados como lo dice esta ley, ¿no? Esto, por supuesto, no solamente desconoce los principios de libertad de expresión, sino que las denuncias penales deben ser las últimas medidas para limitar la labor de las y los periodistas. Y, por supuesto, configura censura en la medida que quienes van a investigar a funcionarios públicos se sientan de entrada vulnerados con semejantes penas, ¿no? Y obviamente resuenan las leyes que hay en Venezuela y en Nicaragua, como la de ciberdelitos, por la que están investigados muchos periodistas y ha sido la manera de acabar con la libertad de prensa. Claro, es que además dice denunciando hechos falsos sobre él o su familia. Y ahí la pregunta es como cuál es la concepción que tienen sobre hechos falsos los funcionarios y cómo se relaciona eso con las investigaciones en curso en torno a ellos, ¿no? Como que es una cosa como no pueden mentir sobre nosotros. Ok, está bien, un periodista debería no mentir sobre los funcionarios, pero al mismo tiempo, ¿qué significa eso para las instituciones y por qué ponerle un artículo que además es como adiciónese un artículo nuevo? Es muy grotesco. No, y lo absurdo es que en una ley anticorrupción, entonces protejan a los funcionarios públicos de ser investigados. ¿Qué? O sea, es absurda, es regresiva, debería estar protegiendo lo contrario, ¿no? En aras de la transparencia y en contra de la corrupción, pues que se pida a funcionarios y funcionarias públicas que entreguen información veraz, transparente, verificable, tal como lo dice la ley de acceso. Entonces,
es contraria a las otras leyes que hay y que protegen, ahí sí, ejercicios de transparencia. Y se vuelve regresiva, pues porque privilegia la opacidad, que nadie quiera decir públicamente que se les está investigando, porque si ya un periodista revela que está en ese proceso, entonces puede ser sujeto a lo que tú dices. ¿Cómo van a definir si es injuria o calumnia? Y volvemos un poco a esa otra denuncia de hace meses de Colombia en un mar de mentiras. ¿Quiénes van a definir la mentira, la verdad, la Pues la veracidad? policía, ¿No? María La injuria o la Paula, ellos calumnia. son los que dicen. Ah, claro, el CAI virtual, perdón. Claro. No. Es decir, en Colombia la autocensura ya existe y ya es un problema grave, y si encima de todo eso tú le sumas una ley que puede criminalizar no solamente al periodista sino al medio, porque entiendo que una de las versiones del artículo también implica sanciones para el medio de comunicación donde se publica la noticia presuntamente falsa, ahí sí vale el presuntamente falsa. Pues, ¿quién va a querer investigar? ¿Quién va a tomar la bandera de hacer investigaciones periodísticas en contra de los poderes y de los políticos en Colombia cuando pues ya tenemos medios en una situación económica muy precaria y que encima de todo tienen esta amenaza encima de que los pueden terminar de quebrar con una sanción? Y yo no sé, María Paula, yo creo que tú has visto un poco más todo el tema de acoso judicial, que se ha vuelto un problema enorme para los periodistas que ejercen trabajos de investigación en este momento en Colombia. Claro, o sea, esta ley lo que hace es como darle un respaldo y un peor escenario para el acoso judicial contra periodistas, por el que Abelardo de la Espriella ha demandado a más de una decena de periodistas, entre ellos Cecilia Orozco, Ignacio Gómez, el proceso que está llevando Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros, defendiéndose de Ciro Guerra, y tantos otros periodistas regionales que ya están teniendo que defenderse en estrados judiciales con denuncias penales y con procesos civiles, para que llegue esta ley, ¿no? Y un poco empeore el escenario de censura y autocensura. Claro, que además no solamente es un tema de que uno le dé miedo a hacerlo, sino también la cantidad de tiempo que le pueden quitar a un periodista pasando por todos estos procesos, que es como la salida siempre, pero te hicieron perder una cantidad de tiempo yendo a estos espacios y atrasándote en las investigaciones, claro. Y plata. Y plata. Claro, Sí. no, es la censura por desgaste, ¿no? Censura por desgaste judicial, duras más de un año encontrándote en audiencias, además de pagarle a tu abogado para que al final, perdón, que uno diga perdón, no, para que lleguen a una suerte de conciliación en el que una juez o un juez termina dando un veredicto medio soso, donde tienen que llamar una y otra vez a peritos que recuerden que la libertad de expresión es pilar de la democracia una y otra vez. Bueno, hay una cosa que decías tú, lo de qué significa, pues sí, el término del artículo. Y eso a mí me parece que es importantísimo en temas de libertad de expresión, porque eso es algo que se ha venido diciendo como en la jurisprudencia y en los desarrollos de doctrina del derecho a la libertad de expresión, que es pues como connatural a las democracias y no sé qué. Y es como esas regulaciones y esas prohibiciones pues tienen que ser lo más precisas posibles para la interpretación de un juez, ¿no? Para la interpretación de un juez que decida condenar a un periodista, que eso es, digamos, algo de todas formas que a mí me parece problemático en cierta medida. Entonces está eso como una bandera roja más de este gobierno de banderas rojas, que se suma a un montón de hechos que tienen que ver también con las críticas que se le hacen al gobierno, ¿no? Es decir, y entendamos gobierno también como la fiscalía, ¿no? Y por eso es que lo del allanamiento a Noticias 1, la salida de los dos socios de Temblores ONG por una fuente que les reveló que estaban siendo seguidos por la fiscalía, etcétera, 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 ¿no? Como que las informaciones y denuncias que ha habido de judicializaciones a personas que grabaron violaciones de derechos humanos durante el paro, etcétera, etcétera. Es decir, como que todo el ciberpatrullaje, en fin, como que todo el conjunto de cosas que nos hacen indicar que, pues, sí es un peligro lo que está sucediendo en términos de derechos humanos. Pues es un gobierno que evidentemente no los respeta y que posa de que sí los respeta, ¿no? Que eso es lo más enervante de la figura de Iván Duque. Entonces sí, esto es uno más de tantos, y ya de masivos, pues, es decir, como una Uno conducta tras otro. dirigida y, sí, exacto, dirigida y consciente y pues absolutamente grave. ¿Qué es lo que dice María Paula? Esas son muestras de hacia dónde van las democracias cuando pasa esto. Es decir, hay otros países que ya pasaron por esto y que no están en una posición favorable de derechos humanos hoy en día. Y pues hacia allá vamos, hacia allá nos estamos conduciendo y pues es sumamente grave todo. Así se arrepientan un poquito, es como, bueno, pero ¿cómo así? A ver, ¿qué está pasando? Sí, es porque se dieron cuenta que se arrepienten, es que esa es la cosa.
¿Qué fue lo que pasó con Noticias 1? Para los que no saben. Cecilia Orozco notificó que, valga la redundancia, les había sido notificado, o sea, ella publicó en Twitter anunciando que habían recibido de la Fiscalía un documento que hablaba de un allanamiento, una solicitud de allanamiento, que ella lo pone entre comillas porque realmente lo que dice es una suerte de investigación, una inspección. Una solicitud de inspección. Una solicitud de inspección por parte de la Fiscalía y publica el 14 de octubre, o sea que esto es viejo, el 14 de octubre del 2021, la Fiscalía le manda una carta a Noticias 1 que dice: con el fin de cumplir con lo requerido en la orden policial tal, por favor allegar bajo cadena de custodia un audio o un video de la transmisión realizada por el noticiero el 19 de octubre del 2013 en la emisión de la noche. Les están pidiendo una información del 2013. Que debe estar en YouTube además, porque esa Exacto. transmisión ellas la cuelgan públicamente. Y además eso pues tenía que realizarse al término de 30 días. Estamos hablando de hace como 7 años. Ellos dicen haberlo entregado. Ahí también Cecilia Orozco publicó como las órdenes de la Policía Judicial y eso es lo que reciben, digamos, ya el 10 de diciembre del 2021. Y dice: realizar inspección en el noticiero Noticias 1, la red independiente, con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio de la transmisión realizada el 19 de octubre de 2003. Entonces 6 años después les mandan entonces ya el proceso, ¿no? La orden de la Policía Judicial, donde van a realizar esa inspección para hacerle cadena de custodia a un audio que ya había sido solicitado hace 6 años. Y bueno, ahí dice que el grupo de investigativo de la policía lo hará y bueno, como cuáles son los términos, pero ya es un poco la orden. Entonces, pues eso obviamente levanta todas las sospechas por la investigación de la que están hablando, ¿no? La inspección y esa notificación que les hacen llegar, porque además sucede al día siguiente de esta aprobación de la ley, del proyecto, perdón, en Cámara, y un día antes, para estos aguinaldos completos, de la carta que publica Temblores anunciando que son objeto de interceptaciones o que conocen de una fuente que son objeto de interceptaciones y ellos hacen un derecho de petición también del 9 de diciembre. Entonces ahí se juntan, que es un poco lo que dice Páramo, como un ambiente hostil, además contra quiénes, ¿no? Contra la prensa independiente, contra las organizaciones no gubernamentales que han estado dedicadas a la denuncia de violaciones, sobre todo por parte de la fuerza pública, ¿no? Persecuciones que, sobre todo a quienes opinan distinto, ¿no? Esto es especialmente grave porque ataca además la oposición, ¿no? Y es una manera, por supuesto, de autocensurar en un momento, ¿no? En diciembre, que sí, es perfecto para pasar un poco pelota sin que nadie se dé cuenta, pero también, sí, un poco de agache, pero a puertas de un periodo electoral que ya se pinta muy difícil, por lo menos para la libertad de expresión. Ante todo esto, la respuesta del fiscal es: no hay críticas. La Fiscalía hoy es una entidad respetada, querida. Posesionado en su papel del fiscal mejor preparado de la historia del país, según él mismo se calificó, Francisco Barbosa tomó la palabra frente a 7 de sus antecesores, magistrados de las altas cortes e invitados internacionales. Su discurso transcurría de una manera más o menos incoherente y contradictoria cuando pronunció una frase que lo perseguirá hasta el fin de su mandato. Que cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Los presentes, aunque en silencio... Delincuentes parapetados. Yo ni siquiera sé qué. Yo sé que es delincuente, pero no parapetado. Creo que no lo uso muy seguido, esa palabra. Yo no sabía qué era. Este audio es del 1 de diciembre del fiscal Barbosa. Yo no sabía qué era, entonces lo busqué en la RAE porque dije, no me siento aludida, pero no sé cómo. Entonces, y quiero usarlo. Quiero poder usarlo. Quiero apropiármelo. En mi vocabulario. Pero un parapeto no es como una tarima. No, parapetar. Después de darle vueltas, porque es como adjetivo, pero sustantivo y no sé qué, es como resguardado, protegido. Y en los usos que encontré, termina siendo como por debajo, ¿no? Como es un delincuente... Solapado, eso. sí. Es como un delincuente solapado. Solapado. Esos son los usos que le dan como populares al Pero, fiscal, ya que usted nos está parapetado. escuchando
en esta grabación. No se preocupe, en serio el episodio va a salir publicado, o sea, todo lo que estamos hablando acá lo va a escuchar todo el No mundo. tiene que allanar no hay que allanar presunto. ninguna de nuestros headquarters. No se preocupe, o sea, muchas gracias por su acercamiento a la prensa y la manera en la que la trata. Felicidades. Y gracias por tu tiempo. Porque haríamos lo que hizo Cecilia Orozco, le diríamos que es inconstitucional, que la actividad periodística tiene protección por el artículo 73 y 74 y que pues no, que no aceptamos su allanamiento a nuestro... Y que está en todas las plataformas de podcast, porque es que a mí lo que me impresiona, ahí me salió como cuña, a mí lo que me impresiona de lo de Noticias 1 es que es información pública. ¿Para qué allanar a un medio pidiendo la información que ya está en internet? La fiscalía no sabe usar Google. Yo no entiendo, no me cabe eso en la cabeza de ¿por qué el allanamiento? Además, con cadena de custodia, una información que la prensa además tiene el derecho de la protección de garantizar el secreto profesional, ¿no? Entonces, no solamente pueden buscar en internet a lo mejor la emisión que están pidiendo, sino que no es posible que por esa vía le ¿Cuál pidan es la fuente? Revelar Sí, claro. el secreto profesional inviolable, porque constitucionalmente está protegido, les guste o no. Claro, es que además les dicen, ay, pero por esta vez cuéntenos la fuente. Es como, no, es que cualquier caso que se vulnere termina afectando a toda la actividad periodística, que es lo mismo que estaba pasando con lo que hablaste de Catalina y Matilde de los Milagros. El gran peligro y lo que termina configurándose aquí es, aparte de ese ambiente de miedo y autocensura que queda flotando, que queda como una consecuencia de las acciones pareciera mancomunadas de la Fiscalía, el Congreso, las bancadas de gobierno, incluso declaraciones públicas, por ejemplo, como otra vez Karen Abudinen insistiendo en que ella fue la que denunció lo que denunció en realidad Paola Herrera. No, otra vez lo que está pasando es que se está creando un mundo en donde nada es verdad, ¿no? En la noche del jueves 10 de diciembre hubo un space en Twitter muy interesante con miembros y periodistas de medios latinoamericanos. Estaba Nelly Luna de Ojo Público de Perú, estaba el fundador del Faro en El Salvador. Hubo un foro muy interesante hablando precisamente sobre el periodismo y sobre las denuncias públicas, y en ese momento, en algún punto, si no estoy mal, fue Nelly Luna, dijo, es muy peligroso que lleguemos a un mundo en donde nada es verdad, ¿no? Hay gente que ya está funcionando sobre ese principio. Yo, es más, he dicho que siendo la desinformación una discusión que ha pasado al plano filosófico, nosotros deberíamos actuar sobre la base de estar flotando en desinformación y no dar por hecho nada, ni siquiera lo que sería decoroso, ni siquiera lo que sería fundamental dar por cierto. No quiere decir esto que no haya hechos verdaderos, no quiere decir esto que no se pueda denunciar. Para mí quiere decir simplemente que estamos sometidos lastimosamente a la opinión, y lo que está haciendo este tipo de acciones es torcer el discurso público, porque finalmente se está gobernando para una serie de bodegas, tanto en redes sociales como en la acción pública. Es decir, si los medios solamente reproducen una versión, si no existe, por ejemplo, cohesión en un discurso en favor de la libertad de prensa, de las reglas básicas del juego, si no existe una protección inmediata de los derechos de los periodistas que están denunciando y señalando la corrupción, lo que se hace es permitir que el poder haga su juego, y ahí lo que nos queda como consecuencia, porque puede que la Corte Constitucional declare inconstitucional el articulito, puede que, como dice el representante Efraín Cepeda del Partido Conservador, vayan a votar favorablemente la objeción que Iván Duque, presionado por la opinión pública, hizo sobre ese artículo mico que le colgaron al proyecto de ley anticorrupción. Puede que eso todo quede echado para atrás, pero como todas las veces queda una memoria, como un sedimento de todas las veces que han intentado coartar la libertad de expresión, sea cuando en las leyes de propiedad intelectual trataron de controlar o modificar o cooptar la parodia y la sátira como violaciones a la propiedad intelectual, sea todas las veces que trataron de ponerse en el lugar de las víctimas quienes cometen corrupción y son denunciados por la prensa. Y eso además lo que hace es redundar en una estrategia jurídica que es muy chambona, que es la de su palabra contra la mía, porque eso finalmente es el mecanismo de defensa que existe cuando una persona contraataca una acusación de cualquier índole con una demanda por injuria y calumnia. Es decir, es que esta es su palabra contra la mía, y en el momento en que un político tenga
control, o la versión de un político que solamente conste de lo que usted está diciendo es mentira, tenga el mismo peso que un señalamiento que está hecho después de una investigación que tiene fuentes y que tiene documentos que lo corroboran, pues lo que se hace es ampliar esa sensación en donde definitivamente nada es verdad, y crear ese mundo en el que nada es verdad pues es entregarle completamente el poder al gobierno. Solo para cerrar este apartado, nunca sabremos cómo fue el proceso bajo el cual este artículo llegó hasta allá. En serio, mucha gente, uno cree que lo leyó, pero el tuit de Efraín Cepeda es como: cuando lo firmamos no medimos que esto podría afectar el ejercicio de prensa que debe ser protegido. Amigo, hay que leer, o sea, es como... Cuando firmamos amigo, date cuenta. no leímos, te faltó decir. No, Hoy en Godos. Hoy en Godos. Es mentira porque todos escuchamos esas horas ahí de discusión, entonces como que no se enteraron, ¿no? Es como, no es Te verdad, lo dijeron no un es millón de verdad. veces. Lo que decía Nora es curioso porque pues parece que viene de un proyecto aprobado en Senado en 2020, probablemente con el espíritu de anticorrupción para que no investiguen a los corruptos, pero es que en la entrevista de Camila Zuluaga, pues es que el personaje no sabe quién escribió el artículo, pero ¿qué hace la diferencia? Y dice que no importa, sí, exacto. Como que no importa, pero ¿qué importa quién lo escribió? Y Camila le dice, no, a mí sí me importa. A mí sí me importa saber quién lo escribió, pues quién redactó el asunto de la personería jurídica, de la pena, el cálculo de la pena de 10 años, la cantidad de dinero, ¿cómo así que no importa quién lo escribió? No, es que yo soy el defensor, pero yo no doy cuentas de por quién lo escribió. ¿Qué? Que siga siendo público, acompáñenos. No, es que haciéndolo público es que le decimos que desde diferentes sectores le decimos que es una defecio y es un esperpento, es lo que ustedes están defendiendo, precisamente. Mira, Camila, por eso le decimos, señor Jiménez, no acompañamos eso. Hoy. No, quisiéramos eliminar hoy, pero jurídicamente... Claro, ya hicieron la jugadita. Es que eso se llama la jugadita que hacen ustedes en el Congreso de la República. Yo quisiera, usted me dice, yo quisiera eliminarlo, pero ya no puedo, porque yo lo firmé en Senado y salió eso de Cámara, eso sí ya, yo qué culpa. O sea, usted hoy le dice al país y a sus votantes que usted firmó algo de lo que hoy se arrepiente y que qué vaina, ya no podemos hacer absolutamente nada. Camila, usted en esta conversación nos ha dicho, senador Jiménez, que usted si hubiera podido Camila, no firmarlo, no lo firmaba, pero que ya qué hacemos. Te estoy diciendo que hay un error. Además, yo sí siento que ahí nosotros, los periodistas que cubrimos medios en particular, tenemos que estar mucho más pendientes de estos articulitos. A mí me impresionó mucho cuando me enteré hace una semana que el proyecto venía desde el año pasado. O sea, ese articulito ha venido circulando entre congresistas un año fácilmente y nosotros como que se nos pasó, no nos dimos cuenta y nos reventó un poquito en la cara y creo que también tiene que ver con la forma como estamos cubriendo Congreso, que en otros episodios de este podcast sé que lo han hablado a profundidad, y es que nos termina estallando las cosas en la cara porque no tenemos ni la capacidad humana de monitorear todo lo que pasa en el Congreso. Y pues de repente pasan estas cosas y nos enteramos un año después, cuando ya está a punto de ser aprobado. Se nos pasó a todos, a toda la prensa. Este artículo nos enteramos el viernes pasado cuando ya estaba por ser aprobado en el último debate en Cámara de Representantes. Y a mí sí me genera curiosidad de saber por qué. O sea, cuál fue la cadena de errores, porque eso nos lleva a reflexionar y a pensar qué podemos hacer mejor para que no se nos pasen estas cosas tan importantes. Y yo creo que hay algo clave, cómo en la prensa se hacen más los enlaces de este tipo de temas con libertad de expresión, ¿no? Y cómo se reitera y se cacerolea por entender que esos escenarios son en contra de todo el mundo, no es en contra de Cecilia Orozco, ni es en contra de Catalina Ruiz Navarro, ¿no? Sino lo que significa para la ciudadanía, ¿no? Yo creo que a veces es difícil bajar esos debates y pues por supuesto que no es una defensa por las noticias falsas ni es una defensa por quienes quieren incriminar con mentiras a alguien, ¿no? No se puede entender desde ahí, pero la frontera y la manera como con esa excusa empiezan a limitar la libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de expresión es muy grave y yo creo que de nuevo, ahorita para el periodo electoral, pues toca seguir como levantando todas las banderas rojas todo el tiempo, porque, no sé, me pregunto yo, no le hacen una sola pregunta a los candidatos y candidatos por la libertad de expresión. Sería chévere que a propósito de esta semana, en el próximo debate, les preguntaran
estimados, ¿cómo usted defiende la libertad de expresión, el acceso a la información, la injuria y la calumnia? Porque no hay preguntas sobre esto, ¿no? Siendo un tema democrático tan importante, no se les cuestiona, no se les pide que tomen una posición frente a esto, como si les han dicho sobre reforma policial y tantos otros temas que suelen reiterar en estos tipos de espacios políticos. La presión y el nerviosismo en el grupo empresarial antioqueño está en niveles máximos como consecuencia de las 2 ofertas públicas de adquisición por parte del grupo Gilinski, que quiere adquirir una gran cantidad de acciones de 2 de las compañías del GEA, Nutresa y Sura. Los 2 grupos le piden a la Superintendencia Financiera estudiar la legalidad de la nueva OPA por el grupo Sura presentada por el grupo Gilinski. Le piden además unos puntos específicos como analizar las implicaciones de esa oferta para la empresa, para el mercado y por supuesto para el país. Y cogió al grupo empresarial antioqueño desarmado. No estaban preparados para ese ataque. Es una toma hostil que es válida en las compañías de la bolsa. Precisamente uno inscribe compañías en la bolsa para que lleguen nuevos accionistas, para que haya circulación de acciones y uno se expone en la bolsa a que pueda llegar un nuevo inversionista. Para Jorge Mario Velázquez. Nosotros hemos intentado hacer varias veces episodios sobre periodismo económico y siempre pues como que caemos en búsquedas de cómo aterrizarle esto a la gente, ¿no? Como qué es ciertos términos, qué significan ciertos números y cómo no quedarnos como en el nicho de las personas que ya mueven millones de pesos en Colombia y que consumen medios económicos. Y pues creo que lo que está pasando con Grupo Argos y con la oferta de adquisición, la OPA de los Gilinski y como las acciones de Nutresa, etcétera, como que aquí empieza a ocurrir un escenario que pues empieza a llegar a la gente de otras formas, como qué es lo que está pasando. Si tú pones como en el buscador qué pasa con los Gilinski, como que Google es qué es OPA, qué es GEA, qué es Nutresa, qué significa eso para los colombianos. Entonces quería que habláramos un poquito de eso y los medios como pues cubren a estos grandes poderosos que en el fondo siguen siendo una fuente de nuevo tan difícil, ¿no? ¿Quiénes son, cómo uno se acerca a ellos? Y ese es el reto que quisiera que discutiéramos hoy. Obviamente desde los medios de comunicación, aquí no vamos a decir si está bien o no que compren cosas, nosotros no sabemos, pero eso, ¿cómo se cubre y cómo se cuenta? Bueno, en principio no llevan 10 años, ellos están presentes desde principios del siglo XX. Isaac Gilinski llegó a Colombia y montó sus empresas ellos arrancaron con productos alimenticios, la silla Rimax. En los 90 más o menos se fueron al sector financiero y empezó su primera pelea con el grupo empresarial antioqueño. Pero desde el punto de vista de los medios, yo lo que veo es que es muy difícil y lo que yo veo en el cubrimiento de los medios es que a veces se habla no para la gente, sino como para mostrar conocimiento. Hay pocos informes periodísticos que yo veo que explican en realidad, vea, esto es así, funciona así. Y termina escribiéndose en un lenguaje súper técnico que nadie termina entendiendo qué significa. Entre otras cosas, porque en particular esta pelea entre los Gilinski y el grupo empresarial antioqueño es una pelea de ricos, ¿sí? Y que en la que básicamente 2 conglomerados muy distintos, pero muy ricos también, se disputan por quién se queda con la propiedad de una empresa, que puede tener impactos hasta en el dólar, en el precio del dólar, pero también en qué va a pasar con la chocolatina Jet que todos amamos, hasta en la concentración del poder y la riqueza, que es algo que para mí es clave de cubrir. Y es que si los Gilinski por lo menos se llegan a quedar con Nutresa y con Sura, la Bolsa de Valores de Colombia, que es donde se negocian todas las acciones de las empresas del país, terminaría en manos básicamente de Luis Carlos Sarmiento y sus empresas y de Jaime y Gabriel Gilinski, lo que implica una concentración de poder y de riqueza muy grande para una bolsa tan pequeña como es la de Colombia. Entonces, por un lado, a mí me parece que a nosotros los periodistas y en particular a nosotros los periodistas que cubrimos temas económicos nos cuesta mucho trabajo traducir en eso qué significa, por mucho que nos esforzamos en hacerlo. Y desde la otra arista de este tema es que uno de los actores de esta pelea tiene un medio de comunicación.
y sí que lo ha usado, ¿sí? Cuando yo miro, porque lo he hecho sistemáticamente esta semana, revisar los titulares de semana, hay una cantidad de información como de esos títulos que son en preguntas, ¿no? Como, ¿será que Argos es corrupto? Sí, y uno dice... Berrinche, puro berrinche, poniéndole quejas a la superfinanciera. Sí, la y uno va a ver la historia, es una historia basada en un trino de un analista, ¿sí? No hay un contraste, o sea, todo el principio de tratar de entender la situación de un problema como en su justa proporción, entender el mejor argumento de la persona a la que critico, ese tipo de principios periodísticos que me parece que son básicos, pues no se aplican porque es casi que utilizar el medio de comunicación como un micrófono para los intereses del dueño. Y en últimas, si bien hay un disclaimer, al final de cada nota que menciona el tema de Sura y de Nutresa, ponen un disclaimer que dice Gabriel Gilinski es accionista de Semana, como si fuera un accionista más y no explica que en realidad es el dueño. Y que habla todos los días con su equipo, con sus periodistas, que probablemente tira línea, al menos es la impresión que a mí me da al ver el cubrimiento, y que es por lo menos poco ético, pero además tiene una implicación adicional, y es que en estas ofertas públicas de adquisición, como la que hizo Gilinski, las noticias importan, las noticias pueden afectar el valor de una acción, y yo no sé ahí ¿quién está vigilando eso, por ejemplo? Porque al revisar el cubrimiento, uno sí se da cuenta de que se cuida mucho de decir cosas en condicional, como los títulos en pregunta, o usar fuentes para decir lo que el medio quiere decir, pero en realidad no hay un contraste, entonces el medio sienta con su cubrimiento periodístico una posición editorial que es favorable no solamente al dueño, sino en particular al negocio que el dueño está haciendo. De noticias económicas, obviamente es de los temas más técnicos como medioambientales, etcétera. Casi siempre hay primero como ¿qué es esto? ¿Sí? Como qué es lo que está pasando. Y lo que yo le decía a Nora como antes del tras bambalinas del episodio es como, y además, aparte de eso, como que uno tiene que tener una buena forma de interpretar esos textos porque hay cifras que a uno se le salen de la cabeza, ¿no? Es decir, como que hay negocios que uno dice, pero esto, o sea, ¿esto cuánto realmente es? ¿Cuál es la magnitud de esto, no? Y esa es una labor que los periodistas económicos tienen de más, ¿no? Como de desmenuzar un poquito lo que sucede. Esto es un problema gigantesco que se ha venido consolidando a través del tiempo, porque los grandes conglomerados económicos son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Pese a que existen otras propuestas y otras formas de financiamiento de algunos medios, sobre todo los medios alternativos o los medios emergentes, etcétera, sí hay como una tendencia ya de varios años, muchísimos pues, en la que los conglomerados económicos se apoderan de los medios comprándolos, y me parece a mí que a veces algunos actúan como una frase que salió en un artículo de La Silla Vacía, en esos artículos de La Silla Vacía que hacen como, que le pasan revista a los medios de comunicación, y había una frase de un gran magnate de Santo Domingo: el medio de comunicación es como una pistola, uno lo tiene guardada y cuando necesita sacarla, pues la saca y la dispara. Pero ¿viste la entrevista de Sarmiento? Ya tenemos una nueva frase para actualizar esa, porque Sarmiento, no tengo la frase textual en la cabeza, pero cuando le preguntan sobre su misión en el tiempo y por qué tiene el tiempo, él dice que básicamente lo que quiere es como formar o guiar las opiniones de los ciudadanos colombianos, que es una cosa que a mí por lo menos es un red flag, mejor dicho, me alertó. Sí, no, Sarmiento en su grandilocuencia con Vicky Dávila y su don de gentes y su necesidad de ayudar al país, pero tienen eso, ¿no? Como formemos la opinión de la gente, que eso sí, pues dice mucho, ¿no? La frase misma. Y la de Santo Domingo de la pistola, pues es muy elocuente también, es como, pues es un arma que yo uso cuando se me da la gana. Y pues evidentemente todo el proceso de los Gilinski fue mucho más digamos, las personas que están en Semana o que estuvieron en Semana, pues pueden dar cuenta de eso, de cómo fue el proceso y cómo él llegó y cómo empezó a hablarles y cómo el nuevo modelo y no sé qué, sí, como una cosa mucho más inmiscuida que va más allá de lo que es un dueño, desde un gran, o como una cosa inusual cuando un gran conglomerado se apropia de un medio de comunicación. Lo que está haciendo Semana es que Semana de verdad encuentra nuevas formas de sorprendernos, eso es lo chévere de Semana, encuentra nuevas formas de tocar fondo, de deslegitimar toda su historia periodística.
Y esta es una más, es como, hagámosle favores mediáticos al dueño. La pregunta de los conglomerados dueños, pues claro, lo que hace surgir en los periodistas y en los periódicos o publicaciones éticas es de verdad poner un gran disclaimer acerca de cuáles son los intereses que hay de uno de estos tipos en la noticia. Que además se le agradece a algunos medios que lo hacen porque de verdad, es decir, estos tipos son poderosísimos, ¿sí? Son dueños de cosas que uno además no se imagina. Como son dueños también de pedazos de tierra sobre los que a veces hay conflicto y nunca dicen, perdón, el dueño de esta publicación es el dueño de ese lote que están los tentáculos como ese Luis Carlos Sarmiento que dibujaban en el siguiente programa, que era como un pulpo ahí al lado del resto de billetes. Semana además no solo no aclara con veracidad cuál es la posición de Gilinski adentro, sino además hace ese tipo de cosas, como hace un juego total. ¿Necesitas el revólver? Soy el revólver, úsame. Claro, que dice, bueno, si estamos tratando de entender qué es Argos desde semana, entonces ellos mencionan cosas como Argos tuvo que pagar una multa de $20 millones a cambio de aplazar los cargos criminales en su contra. Argos y sus directivos, quienes todo el tiempo hablan de ética. Ese tipo de frases como al lado de, por ejemplo, una acusación criminal, digamos, entiendo como que se está haciendo un análisis sobre un acto criminal, pero al mismo tiempo decir como, ustedes no pues que son tan santos, o sea, les falta escribirlo en esas palabras. Y pues obviamente quien no lee el artículo hasta el final, que es donde dice Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones Semana, pues igual se queda también con una sensación de cómo entiendo la posición ética de la empresa que no se está dejando comprar o no se está dejando vender. O sea, como que sí te deja con esas decisiones editoriales que uno como lector no sabe qué posición tomar, ¿no? Porque tampoco estoy defendiendo a nadie yo. O sea, para mí es como como la instrumentalización de la prensa, que es clarísima. Cada vez que sucede esa transacción, normalmente los directores, y Gilinski ya lo dijo en una entrevista, no, nosotros no hacemos parte de lo editorial, esto es solamente una compra de un activo que al final pues es realmente una pistola porque rentable no es, ¿no? Y lo hemos dicho varias veces en Presunto, un millonario no compra un medio para hacerse rico, digamos, en este sector no hay plata. Lo hace porque lo puede instrumentalizar para los otros sectores que sí lo hacen rico, la banca, la construcción, el azúcar, el que sea. Pues hemos dicho, siempre está allí y por supuesto, esa es otra forma de censura, autocensura, porque patear la lonchera al que paga el salario siempre va a ser complicado. Pero hay momentos en los que es todavía más evidente y más problemático, cuando están directamente relacionados con sus negocios. En este caso que estamos discutiendo de semana, pues es Argos y Nutresa, pero pues si nos vamos hace unos meses al debate sobre las bebidas azucaradas, entonces aparece RCN y así, y tendríamos que además hacer una lista muy grande y es cuando a mí me parece que el tema se vuelve muy complejo porque la cantidad de empresas de estos ricos millonarios dueños de medios, en donde está pues recordando Gilinski, el grupo Valorem con Caracol y El Espectador, El Tiempo en manos de Sarmiento Angulo y RCN en manos de Ardila Lule, pues estos son medios grandes, son medios mainstream. No estamos hablando de calidad, estamos hablando del lugar que ocupan, no importa si nos parecen buenos, regulares o malos, ¿no? Sino la cantidad de audiencias y cómo impactan el debate público. Y luego la lista, porque es una lista interminable de empresas de las que estas personas son dueñas en principales sectores como la banca, la hotelería, la economía, ¿no? En general. Y yo creo que el ejercicio de lupa que hace La Silla y que hizo también Andrés Bermúdez, señalando como en dónde están diciendo no que esos intereses están cruzados, ese conflicto, ¿no? Si bien en Colombia pues esa propiedad cruzada es factible, es decir, no está prohibido que alguien que tenga un medio sea también dueño de los cines, de las gaseosas y de un equipo de fútbol, pues no podemos obviar que eso impacta de una manera la información que están circulando. No podemos hacer de cuenta que no pasa nada, que es aséptico, que hay una higiene, ¿no? En la que por un lado pasa las economías de los dueños y por otro lado pasa la información, porque no es así. Y va más allá, porque los modelos de negocio, no hay un medio de comunicación que no dependa en alguna medida de alguna empresa
o fundación u organización. Así sea de la donación, y de hecho les cuento, nosotros en La Silla nos bulean mucho en redes porque recibimos una subvención de Open Society, que es una ONG de George Soros, y entonces a nosotros en Twitter nos dicen, ustedes son los abanderados de la izquierda de Soros. Comunismo. Sí, el comunismo y el rayo homosexualizador y demás. Y uno no es ajeno a eso. Pero, por ejemplo, en mi caso, y en mi caso particular en La Silla, yo que cubro Grupo Empresarial Antioqueño y estas movidas, cada historia que yo hago, yo tengo que decir, vea, usted tiene que leer este artículo que yo hago si quiere leerlo con sospecha, léalo, pero yo le voy a decir cuáles son los negocios o qué financia Sura, por ejemplo, en La Silla, que hacemos un podcast que nos financia Sura. Uno no puede salirse del contexto del negocio, pues el negocio del medio de comunicación donde uno trabaja, pero sí tiene que dejar clarísimo que el lector o la audiencia debe tener toda la información para que si quiere leer con sospecha lo que estoy escribiendo, pues lo lea con sospecha. Y me toca escribir un disclaimer que es de un párrafo que dice como los 3 proyectos que tenemos financiados con empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, pero eso es una excepción a la regla. Incluso, pues yo también trabajaba en Portafolio, yo he trabajado en otros medios, y no solamente en algunos casos no es transparente como ese vínculo entre el medio y la empresa que lo financia o que es propietaria del dueño, sino que influye en el cubrimiento periodístico que uno hace, que influye en que uno decida, uy, pero si tengo esta denuncia del Grupo Aval, ¿será que sí la puedo publicar en este medio cuyo dueño es el dueño del Grupo Aval? O en el periodismo regional pasa más. O sea, yo ¿será que voy a hacer una denuncia de un constructor que amañó un permiso ambiental si yo sé que ese constructor es socio de mi jefe? Limita en cierta medida el margen de maniobra del periodismo para cubrir muchos temas y muchos temas económicos. Y al mismo tiempo termina siendo el periodista al que lo mandan a la reunión, al foro en el que van a premiar al dueño o al socio del dueño del medio, y vaya, hágale una historia y una crónica para exaltar la labor empresarial de X o Y persona. Pues es que al final eso es algo que también pones tú en tus reportajes en La Silla, como que la influencia de todas estas élites no solamente deberían ser analizadas desde lo económico, sino desde lo político y lo social, y obviamente todas estas cosas no se pueden desligar de que vamos a elecciones el otro año. Entonces, como que todas esas luchas de autocensura que también planteamos al principio del episodio, pucha, ¿será que puedo decir esto? Y cómo lo digo de forma transparente, creo que son retos muy difíciles. Porque no se sabe si la respuesta es suficiente con un disclaimer al final o si te tocará decirlo en cada párrafo. Como estoy diciendo esto, pero acuérdense que tengo un podcast que se llama El futuro de Consura. O sea, no sé si eso haya que mencionarlo todo el tiempo, sobre todo cuando ellos son dueños de todo. Se te llena de párrafos si trabajas en semana. O sea, como... No, y pues a todos. Es que mi punto es que en últimas lo importante es que quien sea el dueño de tu medio no interfiera en tu cubrimiento. Y eso es muy jodido en muchos lugares. Yo acá no lo siento, pero sí sé por experiencia que no es fácil de hacer en todos lados. Yo incluso, a mí una vez me pasó un chasco con Bavaria, que hice un artículo para La Silla, y el día en que lo saqué había una reunión de un comercial con La Silla como para cerrar un convenio, y terminó cayéndose el convenio, y pues es menos plata, y hay yo no tengo ese problema, pero que eso pase en general en los medios es muy complicado. Yo no sé si al decir esta anécdota estoy haciendo como publicidad política no pagada, no es mi intención, pero es un poco reflejar que no es tan fácil encontrar o hacer periodismo como con los principios que uno tiene sin afectar el negocio del medio en el que uno está. Que además puede ser por los dueños o por la publicidad. O sea, son muchas las anécdotas de historias que se cayeron pues porque ahí van las páginas brillantes de Marlboro. O no pasa solo por la propiedad, sino por las empresas que pautan. O el caso del Espectador, con el escándalo del Gran Colombiano de Mikkelsen. Y por el modelo tan en crisis y tan criticado de depender pues de la publicidad o del músculo económico de un millonario que compre el medio como pistola, ¿no? Ambos escenarios
Y si nos vamos al de la cooperación, entonces las críticas por los significados o por cómo categorizan a un donante u otro, ¿no? O sea, siempre va a estar en el ojo la independencia de la información, pero en ese sentido, entonces, pues la transparencia yo creo que es la única manera. O sea, en eso la transparencia, la forma de plantear un reportaje con esos conflictos de intereses, pero que no se vuelva como en Semana, que es una columna de opinión con datos, ¿no? Porque esas frases editorializadas de se la pasan hablando de ética, pues terminan siendo es una columna de opinión. Y al final es muy complicado cuando un reportaje que implica la seriedad del periodismo económico caiga en los terrenos como tan claros de la opinión y como el sesgo de los dueños, que ahí es lo que decía Nora, como están dando línea, es claro, o sea, lo vemos, no somos tan ciegos de no darnos cuenta que pues hay unos intereses ahí. Además, este es un negocio, para decirle a Páramo que decía esto, las cifras de verdad son muy grandes, o sea, aquí estamos hablando de un negocio que si se concreta estamos hablando de algo así como 2 puntos del PIB nacional, un poquito más de 2 puntos del PIB, son 5 billones de pesos, 15 billones de pesos, es un montón de plata. Y es un negocio donde, mira, tanto es como la visión de unos empresarios que son los Gilinski versus la visión de otros empresarios que son los del grupo empresarial antioqueño. Yo no sé cuál sea la mejor, yo no sé qué sea mejor, que se la compren los Gilinski o no. Yo tengo mis opiniones, me las voy a guardar, pero más allá de eso, lo que yo espero de un medio es que me explique. Y cuando yo leo Semana, yo no entiendo toda la historia. Yo entiendo un pedacito de la historia que es el pedacito de que los dueños de Semana les interesa posicionar en la opinión pública. Y no está tan claro que uno cuando lo lea sepa, estoy leyendo solo un pedacito. Pues lo único que yo tendría para decir después de todo es simplemente que esto que pasa corre sobre unos ejes grandes. Esto hace parte simplemente de una historia mucho más grande de cómo están entretejidas las relaciones entre el poder público, el poder privado corporativo y los medios de comunicación, porque el poder privado corporativo es una forma de poder civil que está ligado a minorías ínfimas de personas con muchísima plata, y que cuando nosotros estamos pensando en la poca información que recibimos o en la poca transparencia que hay cuando se habla y cuando se narran los negocios y las formas y las historias de los mega ricos del país, en gran parte se está hablando, y eso por ejemplo aparece en la entrevista de Semana, de justicia tributaria, y se está hablando de poder político real, ¿no? Mientras que los medios de comunicación tendrían que ser una forma de poder civil para no para quienes tengan mega empresas, sino para quienes definitivamente consumimos, vivimos o trabajamos para o hacemos cualquier cosa que tenga relación con las partes más marginales o con los vasos capilares de esas mega empresas. Y ahí es donde está completamente truncado el servicio. Creo que lo único que uno puede hacer es, como bien lo dicen ahora, aspirar a la transparencia como una manera de verdadero control político, porque de resto lo único que existe es opacidad, y esa opacidad atraviesa todos los niveles de complejidad de este tema. Finalmente lo que quieren hacer es apoderarse de una guerra de ahí para que puedan por favor tomarse al menos un trago, narrativas, porque todo corre sobre el eje de una gran narrativa que es el cuento del empresario como sostén de la sociedad, ¿no? Entonces cada vez que alguien está criticando el accionar de los megarricos o siquiera su existencia de los billonarios y trillonarios, alguien aparece con la misma cita de Churchill diciendo que algunos piensan que el empresario es el culpable de todas las cosas, otros piensan que es como Atlas que carga a todo el mundo, y nosotros pensamos que es el burro que jala la carreta de la sociedad, es algo así parecido. Y siempre sale, incluidos periodistas, a decir que por qué se victimiza tanto a los empresarios y a los megarricos. Y obviamente esa es una discusión en la que nunca jamás vamos a detener, o sea, que no va a parar nunca. Y es una discusión que toca estar llamando a cuentas constantemente. Si uno quiere llamar a cuentas a la gente, lo último que puede haber es opacidad, y esa opacidad garantiza muchas formas de poder que no deberían estar lejos del arbitrio de las personas.
Simplemente quería hablar como de estos sesgos de semana con Grupo Argos que en serio son ya muy poco sutiles, a mí me divierten mucho. Dice Semana, ¿por qué Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, antes se emocionaba con el alza de las acciones en la bolsa y ahora se confunde? Y abajo dice, es muy divertido. ya no parece gustarle tanto el mecanismo propio de la bolsa de valores. Y yo pienso, son muy bully. O sea, yo creo que nada más les falta hacer una portada como con la de Petro. ¿Se acuerdan cuando que se incendió el país y tenía el fuego atrás y Petro con media cara? Yo creo que ese es el siguiente paso, que van a hacer una portada así, porque de verdad es impresionante. Encontré la frase de Sarmiento. Dice, preguntaba que para qué tener un periódico, y dice: poder influir en la opinión de la gente presentando hechos ciertos, demostrándolo, poder influir en cosas como por ejemplo la mejora de la justicia. Nosotros hemos sido un jugador importante en la mejora de la justicia y también tratar de orientar el país en la parte política, defender la democracia, pues claro, y la libertad. Los valores en los que se mueve el tiempo, que usted como dueño quiere que se mueva el tiempo en esos valores. Creí que me preguntaba los que tiene, los que encontré, ¿no? No, pues a mí me parece que pues ya lo he dicho. Lo primero, el tiempo tiene que tener conciencia de que su función es crear riqueza y no destruir riqueza. No crear riqueza para mí, ni para los ricos. Crear riqueza en general, para el país. Bienestar. Y luego poder influir en la opinión de la gente, presentando hechos ciertos y demostrándolos. Poder influir en cosas como que le digo, por ejemplo, lo de la mejora de la justicia. Nosotros hemos sido un jugador importante en lo de la mejora de la justicia. Yo le he dedicado... Que yo no sé ni para qué hacemos cubrimiento de elecciones cuando esta gente es la dueña y ya. En la parte de la justicia, como el proyecto de ley o la justicia como la entiende la fiscalía, criminalizando a quienes lo critiquen. Gracias amigo. Pues o el caso Matos, ¿no? Porque finalmente también se habla de Matos como si fuera, ¿no? El millonario. Nosotros estamos muy acostumbrados a lamberle a los millonarios como el archirrico, ¿no? El millonario, esto, el exclusivo, el empresario, no sé qué. Y cuando empiezan o cuando se descubre que están detrás de cosas turbias o cuando están sindicados de algo, ese tratamiento no cesa, y eso por ejemplo lo denuncia Oscar Parra de Rutas del Conflicto, que contrapone un artículo hecho por Rutas del Conflicto acerca de la familia Matos y todo lo que hay ahí. Vale la pena que se lo lean, porque pues el caso Matos ya es otro maní. Simplemente es ese servilismo que existe con el archirrico, existe simplemente por la manera en que de verdad este país está montado, de verdad, sobre los hombros de grandes empresas, y porque además los megarricos son grandes validadores del PIB. No, eso es una cosa que pasa mucho en un país en el que nadie sabe de dónde sale la plata y al mismo tiempo nadie tiene plata, porque cuando nosotros hablamos de banderas rojas estamos hablando de alarma, pero también estamos hablando de trapos rojos de hambre, ¿no? Es decir, es un país que está empobrecido hasta el fondo por una pandemia. Y que incluso es un país que está tan acostumbrado a la escasez que mira con sospecha la plata. Entonces si por ejemplo hubieran reemplazado las llamas que le ponen detrás a Petro con fajos de billetes, sería exactamente igual de malo que las llamas, porque de inmediato existiría la sospecha. Cada vez que alguien se lanza al Senado dicen, claro, quiere un sueldo. Cada vez que alguien pelea porque lo echaron de un empleo, entonces claro, le quitaron la teta. Es decir, aquí se ve la plata con mucha sospecha, salvo cuando se trata de los mega millonarios. Exacto, la mano que le da de comer y la patea en la lonchera. Yo no sé si también hace parte de nuestra bipolaridad, porque al mismo tiempo vemos con sospecha la plata, pero admiramos la plata. Es que esa admiración por los... Y bueno, y hasta cierto punto está bien. Yo no tengo ningún problema con que haya ricos. Me parece bien que haya gente que haga empresa. Me parece que sí es cierto que en Colombia hacer empresa es muy difícil. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido algún emprendimiento, pero los trámites ahogan a cualquier persona. Entonces la gente que haga plata haciendo empresa la admiro totalmente y me parece que es destacable esa labor. O sea, yo no creo que uno deba menospreciar lo que es hacer empresa en Colombia. Pero sí es cierto que los grandes millonarios
millonarios en el país, muchas de sus riquezas las han hecho con amangualándose un poco con el Estado y a base de recursos públicos, y eso es algo de lo que no hablamos mucho. Y ahorita que estamos viendo, por ejemplo, el caso de Tecnoglass, que son también unas personas de la familia Daes, que son unos ricos en Barranquilla, que ahora están muy cuestionados por que en los 90 tuvieron nexos muy claros con el narcotráfico y en Nueva York se dieron cuenta hasta esta semana. Uno dice cómo, o sea, nosotros como que perdonamos muchas cosas a la gente que tiene mucha plata en el país. Entonces yo no sé si es tanto que no nos, como que vemos con sospecha a la gente que tiene plata, pero al mismo tiempo no podemos dejar de admirarlas y de hacerle reverencia, y es un poco raro. Sí, es que es tremendo ese caso que menciona Santiago, porque en Los Informantes, cuando hablan de Carlos Matos, pues hablan de la caída del multimillonario y sus días tras la extradición, y son 16 minutos de un cubrimiento en el que básicamente dicen como, pero si lo estabas haciendo todo bien, ¿por qué al final se te ocurrió sobornar unos jueces? Si ibas bien, si hacías fiestas, si fuimos a tus fiestas, si toda la gente te tenía envidia. Si la gente decía que, o sea, como con esa sensación de, pero ¿por qué nos fallaste? Carlos era el del ascensor de oro, ¿no? Pero sí vamos bien, Carlos, ¿qué pasó? Es como, ¿qué pasó? Evaluemos sus hermanos, lo que estaba pasando con el paramilitarismo, como todo en relación a su familia, no solamente son empresarios que lo hacen bien muchos años y un día cometieron un error. Es mediático y además escandaloso en redes porque a la larga no es tan fácil de entender cómo un hombre con todo a su favor termina, según su proceso judicial, comprando a un juez y dilapidando la buena fortuna de haber nacido con privilegios. Y aunque él mismo hubiera creído lo contrario, la ley siempre está por encima. Todo el mundo desapareció, toda la que iba a su barco a pasar a largas temporadas, ni una llamada a Carlos Matos. Los amigos de uno los tiene que querer con problemas judiciales o sin problemas judiciales. Lo criticaban, pero no faltaban a sus agasajos esplendorosos. Y muy pocos se bajaban del avión, del yate y de las casas. Hoy ese oropel y ese brillo se ha ido desvaneciendo. Ha venido quedando opaco detrás de los barrotes de una celda, que aunque no esté en un patio común, es una celda fría, gris, húmeda, así tenga colchón y baño. La gente Pero es que todo está en las telenovelas. Todo está en las telenovelas, es decir, todo está en las telenovelas, el tratamiento que se le da a los archirricos, el hecho de que la mayoría de sus fortunas vienen más de herencias que de empresas, la manera en que muchas veces utilizan su poder para cooptar grandes recursos y lo mucho que nosotros esperamos que esos megamillonarios herederos nos amen, ¿no? Porque finalmente es como, ¿por qué no nos da un poquito de amor si finalmente es solamente uno el posible héroe de la telenovela, el heredero, ¿no? Y eso ya estaba clarísimo. Si uno vio suficientes telenovelas, sabe que la única manera de hacerse rico es por cuna o por cama. La única verdadera forma de hacerse rico, sobre todo en Latinoamérica. Y que mucho de eso viene del hecho de que muchos tienen empresas que les hacen los trámites que normalmente ahogan a los emprendedores. Esos trámites que son tan complicados, esa burocracia, para empezar, se ahoga cuando uno tiene suficiente gente a la cual pagarle para que le haga trámites, y eso solo puede venir de una plata demasiado grande. Pero de nuevo, la manera en que nosotros tratamos a los ricos es telenovelesca. Si nosotros estamos de verdad tratando a Luis Carlos Sarmiento como si fuera Kepa Muchastegui en Betty la Fea, ¿no? Como qué buen tipo, qué tipo tan sabio, qué tipo berraco, tiene el país en la cabeza. Es como no, tiene un montón de plata. Y tener un montón de plata le ha permitido obviamente observar el país con detenimiento, y mucho de lo que él sabe, lo sabe porque está parado en su posición desde hace mucho tiempo. Y eso pasa con cada uno de ellos, y en parte para eso tienen sus medios de comunicación, para podernos contar otra vez su historia. Pero si no los tuvieran como Matos, tendrían quien les contara una historia en donde es más una tragedia, un drama, ¿no? La caída de una casa, que una serie de errores y un control político harto retrasado que por fin llega a las puertas de una persona que era un ascensor de oro. Pues ahí está, ¿no? Y un inodoro de oro. Yo recuerdo ese reportaje que le hicieron cuando estaba en el Top, que mostraba su casa dorada.
Era impresionante, se veía muy traqueto para mi opinión estética y humilde, pero... Bueno. Pero... Pues estéticamente es una cagada. Nosotros no tenemos micrófonos de oro, amigos. Si ustedes quieren que tengamos algo de dinero y sigamos independientes, sean Patreon, si nos pueden dar ahí un aporte. Yo no tengo nada de oro en mi haber. Nosotros somos transparentes, ahí pueden ver. Yo tengo un micrófono de oro golfi. Pero su micrófono es muy lindo, es como azulito, me gusta. Oro golfi. Oro golfi. Baño de oro. Pues muchas gracias, Nora, por venir a Presunto y contarnos como de tu trabajo, y bienvenida siempre que quieras. Encantada, gracias por invitarme. Vuelvo. María Paula Martínez. No, por más periodismo parapetado que entra a los sótanos del infierno a revelar noticias que puedan ser presuntamente criminalizadas por la fiscalía. ¡Por más! Santiago Rivas. Bueno, por favor, desparapetémonos. Seamos criminales así de frente. Y Andrés Páramo. Adiós. Bueno, este fue episodio de Presunto Podcast y ya saben, el próximo que van a escuchar son los ganadores de los gloriosos premios Presunto 2021, así que preparados todos, nos vemos hasta la próxima. Chao. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible. Pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.